Muy bien, entonces, en algún momento dado, ya que inició la reacción, empieza a acumularse el ácido clorhídrico y provoca que baje a un nivel de 2.8. Nosotros sabemos que a partir de este dato del pH, podemos calcular la concentración molar de ácido que hay en el reactor por cada litro, simplemente aplicando la función inversa del logaritmo de base 10, ¿vale? De ahí salió esa segunda celda, la celda D3, y nosotros estamos conscientes que nuestro reactor no tiene un volumen de 1 litro, sino tiene 700 litros aprox. Entonces, a esta cantidad simplemente la multiplicamos por 700 y esa es la cantidad de ácido clorhídrico que hay, pero en todo el reactor, ¿vale? Estas son nuestras condiciones iniciales. Cuando no hemos agregado absolutamente nada de sosa para neutralizar ese ácido, tenemos estas condiciones de esta primera fila, ¿no? Que es nuestra fila 3, no sé si para ustedes es la fila 2, pero bueno. Ok, entonces ahora hicimos el análisis, cómo se modificaría el pH de manera teórica cada vez que voy adicionando 1 litro en ese reactor, ¿no? Entonces ese fue el primer ejercicio que hicimos. Dijimos que con 1 litro adicionado de sosa cáustica, esto iba a provocar que se consumiera una porción de ese ácido clorhídrico y nosotros íbamos a obtener ese dato de la concentración que iba a permanecer todavía en el reactor, a pesar de que estamos conscientes que no solamente va a ser suficiente con 1 litro, sino anteriormente nosotros calculamos que aproximadamente hay que dosificar 11.09 litros. Bueno, entonces estamos haciendo apenas el análisis con 1 litro, ¿no? Entonces, ese dato de dónde lo saqué, mi celda C4, que a lo mejor para ustedes es la celda C3. Bueno, lo obtuvimos de la siguiente manera. Restamos de la cantidad anterior, que es mi celda de arriba, que es la celda C3. Para ustedes a lo mejor será la celda C2. Le resto la multiplicación de 0.1 por B4. 0.1, recordemos que esa es nuestra concentración molar de sosa cáustica, que va a provocar que se consuma una cierta porción de ácido clorhídrico. Como nosotros en el análisis anterior habíamos dicho que la reacción es en una reacción 1 a 1, es decir, por cada gramo mol que exista de ácido, voy a tener que dosificar 1 gramo mol de hidróxido. Entonces, nosotros sabemos que en nuestra sosa cáustica la preparamos a una concentración 0.1 molar. Por eso aquí estamos multiplicando 0.1 por el volumen que estamos adicionando, que es B4, ¿vale? Entonces, esa cantidad es lo que habría todavía residual de ácido clorhídrico. Si ya se consumió una parte del ácido, pero no ha sido toda, ¿no? Entonces, eso es lo que todavía va a permanecer en el reactor, porque no he terminado de adicionar toda la sosa, ¿no? Entonces, luego de aquí calculo la concentración que habría, no en todo el reactor, sino en 1 litro de esa solución. Entonces, a esta cantidad anterior, que es mi celda C4, la divido entre el volumen total que tenemos de solución en el reactor, más el acumulado, que es el A4, que es el litro que apenas acabo de adicionar. Entonces, eso me da una concentración molar de esta magnitud, de aproximadamente 0.0014 gramos mol que habría de ácido por cada litro, y esa la ocupo para calcular el pH nuevo que tendríamos en el reactor, que es 2.84. Que este 2.84 se calcula simplemente aplicando la función del logaritmo de base 10 menos el logaritmo de base 10 de la concentración molar que tenemos aquí, que es nuestra celda D4, la que está en esta misma fila, ¿vale? D4. Entonces, de ahí me sale que el pH es de 2.84. Luego despedí que estas 4 filas las arrastraran hasta un valor de 11, ¿no? De tal manera que nosotros nos percatamos que al adicionar aproximadamente 11 litros, provocaríamos que para ese entonces apenas el pH haya subido de 2.8 a 4.88, ¿vale? Pero 11 litros no son suficientes. Según nuestros cálculos anteriores, dimensionamos que hay que adicionar 11.9425 litros de sosa cáustica, ¿vale? Para ese entonces nosotros confiamos que adicionando toda esta cantidad ya tendríamos una concentración molar de ácido clorhídrico equivalente a 1 por 10 a la menos 7, lo que da pauta u origen a que nuestro pH sea de 7, ¿vale?
Entonces, pues a esta altura o a este renglón en azul me representa en ese momento que en nuestro medio ya no tenemos nada de ácido, ajá, ya todo reaccionó con la sosa y obtenemos ahí en ese medio una especie química de cloruro de sodio y agua, ¿no? Es lo que se formó de las reacciones, de la reacción anterior, ¿no? Entonces, después, si no mal recuerdo, empezamos a hacer el análisis. ¿Qué pasaría si ahora yo empiezo a seguir adicionando sosa cáustica y ya no queda nada de ácido? Bueno, pues un volumen que sea pequeño, aquí hicimos el ejercicio con 100 mililitros. Si yo agregara sosa cáustica en un volumen de 100 mililitros, esto es lo que estaría dosificando de hidróxido de sodio. Luego de esta concentración que habría total en todo el reactor, lo divido entre el volumen total y el acumulado que ya tengo para obtener una concentración molar de sosa cáustica. Y esa concentración molar la ocupé para calcular el pOH y a su vez este pOH restarlo a 14 para obtener el nuevo dato de pH, que eso es lo que hicimos aquí. Ajá. A ver, ustedes díganme si revisamos hasta ese renglón en la clase pasada y si nos habíamos quedado hasta ahí. Vimos la gráfica también. Uh-huh. Muy bien. Entonces, quiero que quede claro que ahora las fórmulas que yo estoy ocupando en la zona verde me están representando el momento en el que ya no hay nada de ácido y lo que estoy haciendo es dosificando más sosa para ver qué pasa con el pH, ¿no? Entonces, aquí nosotros ya hicimos el ejercicio, cómo se incrementaría el pH de 7 a 9, simplemente agregando 100 mililitros de sosa cáustica. Ajá. Y hicimos el ejercicio ahora que hubiera pasado si también, aparte de esos 100, agrego 1 litro más de sosa cáustica. Entonces, al agregar 1 litro más de sosa cáustica, provoco que entonces se tenga un volumen, perdón, una concentración molar, como la que estamos representando aquí en D17, y de nueva manera, o de nueva forma, perdón, nuevamente calculamos el pH en ese sistema, sabiendo de antemano que yo tengo que calcular primeramente el pOH para poder calcular el pH, ¿no? Entonces, esto hace que el pH suba de 9 ahora a 10. Ajá. Y obtenemos esta gráfica, ¿vale? Entonces, en esta gráfica, en la zona de las X, o en el eje de las X, perdón, tenemos al flujo de sosa cáustica que he adicionado, y en el eje de las Y tenemos al pH, ¿vale? Entonces, aquí hay que remarcar varios aspectos. Uno, cuando nosotros tenemos que neutralizar el pH en un sistema, ajá, en este caso lo estamos ejemplificando para un reactor, podemos observar claramente cómo se presenta una zona de amortiguamiento, es decir, en donde prácticamente no cambia mucho el pH, ¿vale? Y podemos observar claramente cómo a partir del volumen de 10 litros empieza a cambiar la pendiente de esa curva. Ajá. Dramáticamente subimos entre el valor de 10 y 11 litros, subimos de tener un pH de cercano a 3, ya subió casi a 4, ¿no? Cuando estamos aquí en el volumen de 10 litros. Y cuando saltamos de 10 a 11, ya el incremento va a 4.88, que era lo que tenemos acá, ¿no? De 3.8 saltamos a 4.88 entre 10 y 11. Entonces aquí ya también vemos un cambio dramático de la pendiente de nuestra curva de neutralización. Y lo más interesante aquí está en esta región en donde está el punto de neutralización, en donde tenemos el pH de 7. Aquí es claramente evidente para todos ustedes que esta zona es la más crítica de este proceso. Por eso es importante que conozcan la dinámica de estos procesos. ¿Por qué? Porque aquí claramente nosotros observamos que con tantito que me falte, nunca voy a alcanzar el pH. Aquí ya estoy en 11 litros y sin embargo aún no alcanzo el pH de 7. Y si me paso por unos mililitros, 100 mililitros más, hicimos el ejercicio, vean cómo se dispara el pH de 7 a 9. Entonces, esta región es lo que hace complejo la implementación de un sistema de control basado en el control clásico que han estado estudiando a lo largo de estos semestres en la carrera. El intentar linealizar estos sistemas es bastante desafiante y además, desde el punto de vista práctico, no es tan funcional. A lo mejor en condiciones muy controladas de laboratorio sí podemos
implementar estas estrategias de control, por ejemplo, un PID puede funcionar bien, pero en condiciones bien controladas, ¿no? Sin embargo, les digo, lo que ha estado funcionando más son estrategias basadas en control neuronal, con redes neuronales o bien control difuso, ¿vale? Basados en lógica difusa. Y bueno, entonces esto es lo importante y lo desafiante, ¿no? Que es un sistema estrictamente no lineal, pero como primera reflexión. Segunda, es de que necesito un elemento final de control muy preciso, de tal manera que no me dosifique ni de menos ni de más, sino me dosifique de manera muy exacta, ya ni precisa, más bien, de una manera muy exacta, ¿vale? Entonces aquí el elemento final de control juega un papel fundamental para que podamos implementar de manera exitosa en la parte práctica este tipo de sistemas, ¿vale? Bien, ese es por un lado. Por otro lado, ahora vamos a hacer otra reflexión. E insisto, ¿por qué es importante que ustedes se involucren en la dinámica del proceso y en todos los parámetros que estamos analizando? Bueno, ya nosotros sabemos que el control de pH es un sistema estrictamente no lineal, además de que no me va a funcionar mucho una estrategia de control clásica, entonces me voy a tener que ir por estrategias de control no convencionales, como lógica difusa, o ya dijimos redes neuronales, y además necesito un elemento final de control muy, muy preciso. Bien, ese es por un lado. Por otro lado, nosotros mencionábamos que para nosotros nuestra variable manipulada es el flujo de sosa cáustica que estoy adicionando al reactor. Y esa sosa cáustica la estamos añadiendo al reactor mediante una bomba peristáltica que ya dijimos que opera por pulsos y que mediante una manguera flexible va a permitir que yo dosifique. En este caso decidimos de litro en litro, 1 litro cada minuto, ¿no? Pero estas bombas también son de flujo variable, también las podemos programar para que a lo mejor los primeros litros los dosifique en un tiempo más breve y ya los últimos los dosifique más lentamente para evitar que nos pasemos o que nos vaya a faltar, ¿no? Como ya hemos hecho mucho hincapié. Ese es por un lado. Por otro lado, la sosa cáustica al principio, si ustedes recuerdan, si vuelven a leer su problema, dice que está preparada esa sosa cáustica a una concentración 0.1 molar. Como ustedes están viendo aquí en esta celda que estoy marcando, dijimos que 0.1 molar significa que vamos a agregar 0.1 gramo mol de sosa cáustica por cada litro que yo agregue en esa solución, ¿no? Y que además, haciéndoles el recordatorio, la reacción es una reacción 1 a 1. Por cada gramo mol que exista de ácido, voy a tener que agregar 1 gramo mol de hidróxido de sodio, ¿vale? Entonces, eso es muy importante que lo tengan muy presente, porque, vean, nosotros cuando dijimos que si teníamos una solución de sosa cáustica 0.1 molar, para nuestro primer cálculo, cuando, por ejemplo, el pH descienda dramáticamente de 7 a 2.8, ya nosotros hicimos nuestro cálculo que requerimos aproximadamente 11.09 litros de sosa cáustica, ¿sí? Bien, entonces ya también habíamos hecho creo que la reflexión de que el agregar 11 litros en un reactor de 1 metro cúbico, más o menos ustedes cuánto estiman que se incremente el nivel en ese tanque, porque dijimos que el control de pH es un sistema de control que incluso vamos a considerar un diseño con un control multivariable, dado que nuestra variable manipulada, que son el flujo de sosa, afecta no solamente al pH, sino también afecta al nivel, ¿vale? Entonces, ¿cuántos milímetros de altura creen que se modifique en el reactor al agregar un volumen equivalente a 11 litros, como medio garrafón de los que ocupamos para transportar el agua potable, muchachos? ¿Cuántos milímetros creen que se incremente el nivel? Si está clara mi pregunta o la vuelvo a plantear. No sé, díganme ustedes. Cuando no quede claro algo, por favor, díganme. ¿La puede volver a plantear, profe, por favor? Ok, imaginen ustedes que tienen un reactor del tamaño del tinaco de su casa, ¿no? Entonces ya dijimos que en ese reactor hay un volumen de 700 litros de solución. Entonces, la primera vez que empieza a cambiar el pH en ese sistema, vemos que baja de 7 a 2.8. Entonces ya nosotros hicimos el cálculo y dijimos, ok, agregando 11.09 litros de sosa,
vamos a neutralizar ese ácido que hay y vamos a volver a subir el pH a 7. Ok, entonces, imaginen que ustedes tienen en ese tinaco, como el tamaño de un tinaco, esa solución y que van a agregar ahora 11 litros. Díganme ustedes más o menos cuánto estiman que suba el nivel del tanque cuando agregamos a 700 litros 11 litros. Yo creo que como 1 centímetro. 1 centímetro. Entonces, pues realmente no sube mucho el nivel, ¿no? Si ustedes se fijan. Entonces, eso para mí es beneficioso porque vamos a hacer el análisis ahora o la reflexión. ¿Qué hubiera pasado si yo, en vez de agregar una solución de sosa cáustica 0.1 molar, la hubiera preparado más diluida 10 veces? Por ejemplo, que fuera 0.01 molar. Si nosotros hubiéramos hecho este cálculo para dimensionar cuánto voy a agregar de sosa si estuviera preparada al 0.01 molar, eso nos hubiera llevado al cálculo de que tendríamos que agregar 110 litros, ¿vale? Entonces, ahora díganme qué tanto se puede incrementar el nivel en ese reactor si ahora yo agrego, en vez de 11 litros, 110 litros. ¿Cuántos centímetros creen que se modifique el nivel de ese reactor? Como 10. Como unos 10, ¿no? Entonces, ahí sí ya es más considerable, ¿no? Porque vean, si esa reacción más o menos va a durar, no sé, 4 horas, y si se altera el pH unas 5 o 6 veces, pues mínimo voy a tener que agregar 5 o 6 veces esos 100 litros, ¿no? Entonces, ¿ahí qué pasaría con la capacidad del reactor, muchachos? Dijimos que es de 1 metro cúbico y originalmente hay 700 litros de volumen de reacción. Imaginen que yo agrego 4 veces esos 100 litros. ¿Qué va a pasar con el volumen del reactor? Se va a desbordar, ¿no? Exactamente, se va a desbordar, correcto. Y si ingenuamente hubiera pensado que era más fácil agregar una solución más diluida, unas 100 veces más diluida que la original, vean, con el primer cambio de pH, hubiera tenido que agregar 1000 litros, 1100 litros, si yo hubiera preparado una solución, una milésima de molar. Déjenme, le contesto a mi jefe porque me está marcando. Permítame tantito, chicos.
Bien, entonces estábamos en que si hubiéramos preparado una solución más diluida de 0.001 molar, hubiéramos tenido que agregar la primera vez 1100 litros. Y díganme si desde el punto de vista operativo eso hubiera sido razonable. No, es demasiado. Así es. Entonces, ¿ya vieron por qué es importante que ustedes se involucren en conocer no solamente la dinámica del proceso, sino de entender bien cómo juega un papel fundamental las concentraciones molares para estos sistemas? Porque aquí está de por medio, en este caso, en la concentración de la sosa cáustica, nuestra variable manipulada. En este caso, nuestra variable manipulada va a ser el flujo de sosa cáustica. Y no solamente es un flujo X, ¿no? Sino tenemos que entender que es una solución que me va a permitir ajustar el pH y que su concentración es fundamental. Entonces, por eso es muy, muy importante que se familiaricen con ello, ¿vale? Por el contrario, vámonos al extremo. ¿Qué hubiera pasado si en vez de prepararla al punto 1, la preparo 10 veces más concentrada? Es decir, 1 molar. Bueno, pues agregar, en vez de 11 litros, 1.109 litros, a lo mejor pareciera más fácil. Pero, ojo, aquí el tener una solución más concentrada, pues me implicaría tener un elemento final de control, una bomba peristáltica mucho más exacta. Si ya me paso de más una gotita o me falta una gotita, pues nunca voy a alcanzar el pH, ¿vale? Y a lo mejor me sale más costosa la bomba que va a dosificar de 1 litro exactamente, 1.109 litros, a lo mejor me sale mucho más cara que la bomba que yo requiero cuando hice mi selección a una concentración 0.1 molar, ¿vale? Entonces también ahí esto es crítico. Ya ven que en los procesos no solamente nos piden bueno, bonito, sino también barato, ¿no? Y a veces tenemos la limitante del presupuesto que tenemos para la implementación de un proyecto, la actualización de la tecnología que vamos a manejar en un proyecto. Entonces, pues aquí yo no me iría tampoco por la de 1 molar porque sí implicaría un elemento final de control, en este caso una bomba peristáltica mucho más exacta. Y a lo mejor esto eleva bastante el costo que si yo manejo la bomba que va a dosificar 0.1 gramos mol de sosa por cada litro, ¿no? Entonces, vean las ventajas y desventajas que también implica ello, ¿no? Entonces, ¿por qué le desmenuzamos hasta este punto el problema? Porque pues ustedes a veces son los que van a decidir la compra, ¿no? Los que van a sugerir la compra o los que van a buscar la mejor opción para un proceso. Y no solamente es saber control, sino también saber todo lo que implica desde el punto de vista operativo el arranque y una implementación exitosa. ¿Vale? Muy bien, muchachos. No sé si quedaron dudas. ¿Quedó claro este problema, muchachos? ¿Fue complicado? ¿Lo están asimilando? Ustedes díganme. ¿Cómo sintieron este problema? Bueno, yo en lo personal, por favor, sí un poco complicado, porque sí es como entender varios conceptos, e ir analizándolos para ir paso a paso. Uh-huh. Pero sí, bueno, sí es posible de hacer, sí se entiende, solo eso. Sí, es porque, para que vean ustedes por qué en el plan de estudios tuvimos que enseñarles química y hasta tuvieron 2 cursos, ¿no? Y luego todavía en preparación y transporte de materiales y en operaciones de separación nuevamente los involucramos en conocer más de los procesos. No solamente es a lo mejor aplicar las mejores herramientas de matemáticas para el diseño de un sistema de control, sino ya que ustedes hacen ese diseño, pues tienen que tomar decisiones para el diseño de esos sistemas, considerando la puesta en marcha, ¿no? Considerando las cuestiones operativas. Y para ello hay que tener un pleno conocimiento del proceso, porque si nosotros vamos por la vida creyendo que todo va a ser una cajita negra, pues tampoco así va a funcionar la vida, ¿no? Ustedes saben que todos los procesos, todos los sistemas tienen cambios y esos cambios pueden implicar formación de sólidos, pueden implicar formación de gases y si se forma por ahí un gas, pues voy a esperar que se incremente una presión y si se incrementa una presión, esto puede tener un efecto en otro tipo de condiciones dentro de los procesos. Entonces, no podemos ir por la vida creyendo que todo se va a comportar de manera ideal
y que todo podemos ubicarlo como una caja negra, ¿no? Donde no sabemos qué pasa. Sí, sí tenemos que saber qué pasa y sobre todo qué va a implicar todos estos cambios en las variables que vamos a manipular y que vamos a controlar, ¿vale? Entonces, pues yo espero que con ellos se lleven esta reflexión y esa tarea de que por eso no cualquier persona se mete a un grado de especialización para hacerse el experto en los sistemas de control de pH. Ya los que saben desde el punto de vista aplicativo cómo implementar un sistema de control de pH, pues es que ya tienen bastante experiencia al respecto, ¿no? Y para ello ustedes ya vieron que es importante meternos un poco desde la parte de la reacción, entender la naturaleza del proceso, saber qué variables voy a ocupar para manipular y en función de ello controlar, en este caso, esta variable de pH, ¿no? Entonces sonará a que este tipo de proyectos y desarrollos puedan tener un éxito si trabajan de la mano igual con un procesero para que pueda el conocimiento también de ellos ayudarles a esa implementación, ¿vale? Pero no es nada del otro mundo, ustedes ya se fijaron que lo más importante es saber exactamente qué analito se está formando y cuál es el efecto que tiene en el pH y cómo puedo controlar. Esa es la clave para que puedan ustedes hacer esa implementación. Ya de antemano conocen que la dinámica de ese proceso tiene esta forma y que pues, hay que tener bastante cuidado en la zona crítica en donde está la vecindad de lo que es el valor de pH de 7. Esto ya nos lleva a la reflexión que el elemento final también juega un papel muy importante, así como las concentraciones de las soluciones que yo voy a ocupar para dosificar esos reactivos, ¿vale? Entonces no es nada del otro mundo, nada más es cuestión que se acostumbren y entiendan que pues también no es tan arbitrario ni tan sencillo, ¿no? Sino se implica bastantes aspectos a considerar y analizar para poder realizar una propuesta o un diseño, ¿vale? Muy bien, entonces dijimos que como tarea, nada más que ya no se los puse en el Classroom, la fecha concreta en la que me tienen que entregar su diagrama, su propuesta de DTI para este sistema, para este problemita y la entrega de su curva, ¿no? Así a ustedes cómo les salió esta curva. ¿Les quedó igual? ¿Hubo ahí algún, ¿cómo se llama? Alguna variante de esta curva? Entonces, eso es lo que voy a revisar en su tarea, ¿vale? Muy bien, entonces Rafa, con esta parte cerraríamos el tema de pH. Sí, Eric. entonces nada más podemos sacarle una captura de la gráfica y nada más con eso. Me pueden mandar incluso su archivo de Excel que trabajaron y el diagrama de, si lo hacen en AutoCAD o en algún otro software de diseño, sí les pido que me lo manden en PDF para que yo lo pueda leer, ¿vale? Sí, está bien, profe. Muy bien. Ok, entonces con esto cerramos el tema de pH. Yo sé que da para más. Yo sé que pues habría que revisar más casos, pero bueno, pues ahí tienen un panorama breve e introductorio a lo que son ya la implementación de un sistema de control desde un punto de vista operativo que implica, ¿no? Ya tienen una idea. Muy bien, entonces, sí. Perdón, ¿para cuándo dijo que se le enviáramos lo de la tarea? Eso se los voy a mandar por Classroom para ya establecer las fechas. Por cierto, nosotros ahorita ya esta semana ya saben que estamos en exámenes. Y entonces, pues yo les pienso aplicar el examen de hoy, de este miércoles, al otro. Entonces, me parece que es 10 de noviembre, para que tomen nota. ¿Qué temas vamos a revisar? Recordando que la vez pasada en nuestro primer parcial ya no nos dio tiempo de revisar ni viscosidad, ni humedad y punto de rocío. Entonces vamos a incluir esos temas en este segundo parcial. Repito, viscosidad, humedad. Ya vemos que, ya vieron ustedes que en humedad vimos el tema de punto de rocío. Ajá, vamos a preguntar sobre pH y yo creo que de aquí al miércoles sí nos da tiempo, de aquí al lunes, para revisar el tema de conductividad eléctrica, que también es una variable que va de la mano con pH, ¿vale? Entonces, esas 4 temas vamos a ver en el examen. Muy bien, entonces voy a continuar con la presentación. También la estoy terminando porque estoy haciendo unas actualizaciones de las versiones anteriores. Entonces, yo creo que para hoy mismo ya tienen esta presentación para que también ya vayan estudiando,
¿vale? Pero yo estoy confiando que están tomando ustedes nota. Ok, entonces ya están viendo esta parte de lo que es la conductividad eléctrica, ¿verdad? Sí, profe. Muy bien, muchas gracias. Entonces, este tema es un tema que hemos estado tocando de manera indirecta desde que vimos lo de pH. ¿Se acuerdan que yo les dije que nosotros tenemos en los diferentes medios acuosos diferentes electrolitos? Y a su vez hay tanto electrolitos fuertes como electrolitos débiles y algunas sustancias que se comportan como no electrolitos. Entonces, nosotros sabemos que dependiendo de la tipo de electrolito y de la cantidad que se tenga, pues esto va a permitir que ese medio se vuelva conductivo. Ajá, entonces, un medio acuoso, es decir, una determinada proporción de agua, a medida que tenga una mayor concentración de electrolitos, pueden ser sales, pueden ser ácidos, pueden ser bases o mezclas de todos ellos. Todos ellos, entre mayor sea su concentración y además sean electrolitos fuertes, esto va a permitir que más bien se permita o se facilite la conductividad en ese medio acuoso. Así como cuando ustedes revisaron las propiedades de los materiales conductores eléctricos también en estado sólido, ustedes revisaron los casos de varios metales que de antemano sabemos que a medida que sea mayor la concentración de electrones libres, pues estos son los mejores conductores eléctricos, ¿no? Entonces, de igual manera, una sustancia, o en este caso una solución acuosa, entre más minerales, entre más ácidos o bases tenga, pues su conductividad eléctrica va a ser mayor, ¿vale? Entonces, es un tema que han estado ustedes revisando desde antes y ahorita con pH, pues retomamos este concepto de electrolitos, ¿no? Muy bien, entonces, si abrimos el libro de Creus en la capítulo 7 de otras variables, encontramos a la conductividad y nos define, Creus, que es la capacidad de una solución acuosa para conducir una corriente eléctrica debido a la presencia de esos electrolitos. Ya dijimos que pueden ser sales, ácidos y o bases o mezclas de todos ellos, ¿no? El agua destilada pura en sí no conduce mucho la corriente eléctrica, ¿no? Sabemos de antemano que el agua es una sustancia bastante peculiar, se autoioniza, podemos encontrar libres iones hidronio y iones hidroxilo, pero su capacidad de permitir el paso de una corriente está muy limitada, ¿vale? Por eso se dice que el agua prácticamente no, si está pura, muy, muy pura, no conduce la corriente, ¿no? Pero si se le disuelve al agua algunos sólidos minerales que pueden estar constituidos por sales, ácidos o bases, pues esto va a incrementar su capacidad de conducción, ¿vale? Entonces, aquí se puede observar en esta sistema, cómo qué es lo que le pasa al cloruro de sodio, que es una sustancia que en condiciones normales es un cristal. Ustedes han visto cuando agregamos la sal a los alimentos, pues tiene una estructura cúbica, ¿no? Entonces, la sal cuando se disuelve en agua, podemos observar actividad de sus iones libres, ¿no? ¿Por qué? Porque se disocia completamente. Tenemos tanto iones sodio y iones cloruro. Nuestro ion sodio es el catión y el ion cloruro es el anión, cuya carga ya sabemos es negativa, ¿no? Y en el caso del sodio, pues es un catión y es una especie que tiene una carga positiva. Entonces, ¿qué pasa cuando disolvemos una proporción de cloruro de sodio en el agua? Bueno, aquí en la parte central estamos observando cómo está distribuido el cloruro de sodio en un cubo de ese material y conforme se va a hidratar, se van desprendiendo de esos cristales, de ese cubo que está en medio del agua, se van desprendiendo capas de los iones y se van separando, ¿no? De tal manera que, pues, lo que hay ahí de por medio alrededor es el solvente, es el agua, y nosotros sabemos que el agua es un componente polar. Y dijimos que era un componente polar derivado a la, ¿cómo se llama? A la electronegatividad del oxígeno. Ajá, la electronegatividad tiene que ver con la facilidad de los elementos de atraer hacia su centro de masa a los electrones con los que se conforman esos enlaces para que se den pauta a la formación de diversos compuestos. En este caso, el oxígeno y los dos átomos de hidrógeno sabemos que forman la estructura del agua. El hidrógeno, ya se ha mencionado varias veces que es la única especie en el universo que contiene en su orbital
un solo electrón y es el que comparte con otras especies químicas como el oxígeno para formar un enlace covalente. Recordando que un enlace covalente se conforma por la compartición de un par de electrones, ¿vale? Entonces, el átomo de oxígeno, al ser más electronegativo, va a atraer más hacia él ese par de electrones que conforman sus dos enlaces covalentes para formar la estructura del agua. Y entonces se dice que al estar más cercanos hacia el oxígeno, esas partículas denominadas electrones, pues de ese lado, del lado del oxígeno, se forma una carga parcial negativa. Mientras que por el otro lado de la molécula, en los polos donde tenemos al hidrógeno, como los hidrógenos están perdiendo casi ese electrón que tienen para compartir ese enlace covalente, porque ya sabemos que son atraídos esos electrones por la electronegatividad del oxígeno. Entonces, eso hace que se forme del lado de los hidrógenos una carga parcial positiva, como la que estamos viendo aquí. De este lado de este dibujo a la izquierda, podemos observar que tenemos un ion cloruro que está rodeado por el lado de los hidrógenos de la molécula, ¿no? Aquí nosotros la molécula del agua la representamos como estas cabezas de Mickey Mouse, ¿no? Que podemos ver aquí, en donde la cabeza sería el átomo de oxígeno y las orejitas serían los átomos de hidrógeno, ¿vale? Entonces las esferitas en color gris más claro son nuestros átomos de hidrógeno y las esferas en color oscuro son el átomo de oxígeno. Entonces, cuando empiezan a desprenderse del cristal los iones porque se están disociando, se están separando, entonces podemos observar claramente cómo el ion cloruro, que tiene una carga negativa, es rodeado por la molécula de su lado positivo, es decir, del lado de donde tenemos los átomos de hidrógeno. No sé si ya los observaron, aquí en particular en esta parte del dibujo a la izquierda. ¿Sí se ve? ¿Sí se ve o no se ve? Sí, profe. Sí, se ve. Muy bien. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa con el ion cloruro y por qué se rodea así por la molécula del agua? Porque, acuérdense que cargas contrarias se atraen. El ion cloruro tiene una carga negativa y es rodeado del lado del polo positivo del agua, de esa manera, ¿no? Mientras que el ion sodio, que sabemos que es el catión, que es el que tiene la carga positiva, es rodeado por la molécula del lado del donde está el átomo de oxígeno, que es decir, es el polo que tiene una carga negativa, ¿no? Entonces, por eso ustedes pueden ver que la forma en la que rodea el agua al ion cloruro y al ion sodio es diferente, derivado precisamente de las cargas que se tienen de cada uno de los iones y también de los polos que tiene en sí la molécula del agua, ¿vale? Entonces ustedes pueden ver claramente cómo los átomos, en este caso, perdón, los iones de sodio, que sabemos que tienen una carga positiva, son rodeados por las moléculas del agua del lado del oxígeno, ¿vale? Por eso del lado del oxígeno están rodeando a esos átomos, a esos iones, perdón, que tienen una carga positiva, ¿no? En este caso el ion sodio, ¿vale? ¿Sí quedó claro esta parte, verdad? Sí, profe. Sí, profesora. Muy bien. Entonces, nos dicen que la conductividad, ya que se disolvió los electrolitos y que ya se disociaron, ya dijimos que pueden ser sales o pueden ser ácidos o bases, los iones van a ser susceptibles de desplazarse bajo la acción de un campo eléctrico y también de combinarse con otros iones para formar otras especies químicas, ¿no? En este caso, la conductividad de los iones es función de su concentración y de su movilidad, de tal manera que dos electrodos a tensión sumergidos en un líquido en el que hay cloruro de sodio, se va a generar el siguiente fenómeno. Los iones positivos sodio van a emigrar al electrodo negativo, que en este caso es el cátodo, mientras que los iones negativos, que son los iones cloruro, van a ser atraídos hacia nuestro electrodo positivo, que en este caso es el ánodo, ¿vale? Entonces, al llegar a los electrodos, las cargas de los iones se neutralizan. Entonces, precisamente esa movilidad de los iones hacia los electrodos es lo que permite que se genere o que se facilite la conducción en ese medio, ¿vale?
De esta manera se establece que la corriente a través de la solución y del circuito eléctrico exterior va a depender de 4 factores. Esos 4 factores son los siguientes. Esa conductividad va a depender tanto del número y el tipo de iones presentes en la solución. ¿A qué nos referimos con tipo de iones? A que si son electrolitos débiles o si son electrolitos fuertes. El número, pues nos referimos obviamente a la concentración, ¿no? Entre más concentrado esté ese medio, pues va a tener una mayor conductividad, pero también depende mucho si estamos hablando de un electrolito fuerte o un electrolito débil, ¿vale? También esa conductividad puede depender del área efectiva de los electrodos, de la diferencia de potencial y la distancia entre los electrodos y de la temperatura de la solución. Ajá, entonces, en todos los diseños de los sistemas de medición para medir la conductividad eléctrica, se mantienen prácticamente constantes estos 3 últimos parámetros. Repito, el área efectiva de los electrodos, la diferencia de potencial aplicada y la distancia entre los electrodos, así como la temperatura de la solución. Entonces, prácticamente manteniendo constantes estos 3 últimos parámetros, la conductividad eléctrica en solución va a depender tanto del número como de la cantidad de iones que tenga presente, ¿vale? Ok, entonces en los sistemas de medición por diseño, los electrodos van a reportar normalmente en su mayoría la conductividad eléctrica específica. ¿Pero a qué nos referimos con ese adjetivo de específica? Bueno, ¿qué es lo que hace que un sistema de medición me entregue una medida de conductividad eléctrica específica? Bueno, esta primeramente se define como el recíproco de la resistencia en ohms, medida entre 2 caras opuestas de un cubo de 1 centímetro de lado sumergido en la solución. La unidad que se emplea es el mho, que viene siendo el recíproco del ohm. Ajá, recuerden que la conductividad pues, es el inverso de la resistencia o la resistividad. Y normalmente también se puede representar con las unidades, ya dijimos mho o Siemens, ¿no? Y que esta unidad es la conductancia de una solución que equivale a una diferencia de un potencial de 1 volt entre las caras de esos electrodos, que a su vez da lugar a la circulación de 1 amper. Ajá. Entonces, los sistemas de medición por diseño, cuando se aplica una diferencia de 1 volt y da paso a la circulación equivalente a 1 amper, es cuando nos reporta ese sistema de medición una conductividad eléctrica específica. Y normalmente se va a reportar en unidades de mho por cada centímetro Siemens por cada centímetro, ¿vale? Muy bien, entonces aquí en esta tablita observamos lo que es la conductividad eléctrica específica en varios medios. Ajá, aquí para empezar, en esta escala de la parte superior tenemos lo que es la resistencia específica, representada en ohms por cada centímetro, o bien la conductividad específica reportada en micromhos, que es el inverso del ohm, por cada centímetro, o lo que viene siendo equivalente a microsiemens por cada centímetro, ¿vale? Entonces ya nos dijeron que el agua ultra pura, permite en un sistema de medición tener una conductividad eléctrica, sí, pero en una mucho menor magnitud en comparación con otros medios. Sabemos que el agua por sí sola se autoioniza y podemos tener actividad de sus iones, tanto hidronio como ion hidroxilo, pero esa actividad es muy bajita, de tal manera que la conductividad eléctrica específica es de una magnitud de aproximadamente 0.1 micromhos o microsiemens por cada centímetro. El agua destilada, que es sometida a otro tipo de tratamientos, diferente a lo que es el agua ultrapura, con los procesos de destilación, se logran remover una buena cantidad de minerales, pero no todos. Entonces, por eso nos van a quedar algunos residuos de minerales que provocan que su conductividad obviamente sea hasta unas 10 veces mayor que el agua ultrapura, de tal manera que vamos a tener una conductividad en orden de magnitud de aproximadamente 1 micromho por cada centímetro. Ajá, todo dependerá del origen del agua, ajá, para que podamos tener unas ligeras variaciones respecto a esta concentración. Por otro lado, el agua normal que nosotros consumimos, que es un agua purificada, potable, que fue sometida a diversos tratamientos, pero no se le removieron mucho los minerales. Entonces es un agua que va a tener una conductividad de unas 100 veces en comparación con el agua destilada, ¿vale? Entonces el agua que nosotros normalmente consumimos, que es el agua potable, pues normalmente puede tener una conductividad de 100 micromhos por cada centímetro, ¿vale?
incluso nuestro equilibrio de electrolitos en el cuerpo, muchachos, se pudiera ver afectado si consumiéramos agua destilada o agua ultra pura. Ajá. Entonces, esa agua nos haría daño porque nos provocaría desequilibrio en nuestros electrolitos. Por eso es importante que no beban el agua destilada por mucha sed que tengan y que sea muy tentador por ahí un garrafón de agua destilada. No tomen el agua destilada porque sí les puede provocar por lo menos una buena diarrea por el desequilibrio de electrolitos que ustedes tendrían, porque es un agua que tiene mucha menor cantidad de minerales en comparación con el agua potable. Por otro lado, ¿qué pasa si al agua le agrego electrolitos? Pues obviamente su conductividad se va a incrementar y aquí se ve claramente el caso de una solución 0.05% de cloruro de sodio. Una solución 0.05% de cloruro de sodio, pues su conductividad va a ser ya de 10 veces más que la que tiene el agua normal, el agua potable. Ajá. Aquí nos dice que aprox su conductividad va a ser como del orden de los 1000 micromos o microsiemens por cada centímetro. Mientras que el agua de mar, que ustedes saben que los que han ido a la playa y que saben nadar, y aunque sepan nadar o no sepan, se han llevado su buchecito de agua de mar, ¿no? Y saben que tiene un sabor bien característico, es un agua muy salada. El agua del mar aprox va a tener en promedio entre 3 al 5% de sales disueltas, que además son de diferente tipo, no nada más son cloruros. Tienen sales de sulfatos, de carbonatos, tanto de calcio como magnesio y otros minerales, ¿no? Entonces, ahí el agua de mar es una mezcolanza de varios electrolitos y su conductividad eléctrica va a alcanzar el orden de los 100,000 micromos por cada centímetro, ¿no? Y todavía el mar muerto es un mar que es más salado todavía que el que hay en la mayoría de las playas en el mundo. Por otro lado, una de las sustancias con una mayor conductividad eléctrica precisamente es el ácido sulfúrico al 30%. Ese tipo de sustancia es un reactivo, un agente químico que su conductividad va a estar en el orden de pues 1,000,000 de micromos por centímetro, que si lo convertimos sería como un mo por cada centímetro o un Siemens por cada centímetro. Ya estamos hablando de una sustancia que es muy, muy conductora, ¿no? En este caso, el ácido sulfúrico, que además tiene la particularidad de ser un electrolito fuerte, el cual se disocia completamente en un medio acuoso y por lo tanto tenemos actividad iónica del ion sulfato y del ion hidronio que conforman esa estructura del ácido sulfúrico, ¿vale? Muy bien, y entonces, ¿qué importancia tiene la conductividad eléctrica? Bueno, ya dijimos que va de la mano con pH también, pero pues hay mucho interés en particular para no solamente medir la conductividad, sino también controlarla en varios procesos. Ejemplo de ello, por ejemplo, perdón, valga la redundancia, está en el caso de la electrólisis, ya que este proceso, por el consumo de energía eléctrica que requiere, depende en gran medida de la conductividad. En el caso de los estudios de laboratorio para determinar el contenido de sal de varias soluciones durante la evaporación, por ejemplo, del agua, tal es el caso de las aplicaciones en calderas o, por ejemplo, en la producción de la leche condensada, la leche evaporada. Este tipo de procesos, pues, nos va a ayudar mucho el estar midiendo la conductividad en esos medios. Ustedes saben que las calderas, cuando tienen el agua que se ocupa para formar el vapor, tiene una gran cantidad de minerales, esto va a provocar que al hervir el agua se generen espumas y que desde el punto de vista operativo afecte las condiciones de la caldera. Entonces ahí tenemos que cuidar mucho las propiedades físico-químicas del agua que vamos a alimentar a esos sistemas, ¿no? Entonces ahí hay que tener bastante cuidado en no solamente medir, sino retirar, aplicar ciertos tratamientos al agua para remover la mayor cantidad de minerales y de esta manera podamos tener un agua que cumpla los requerimientos de ese proceso para evitar problemas operativos por la formación, por ejemplo, de espumas, ¿no? Porque así ustedes, no sé si recuerdan que cuando ponemos a hervir la leche en la lumbre, así en una ollita, va a llegar un punto en que llegamos ahora sí que al punto de ebullición y empieza a formar una espuma, ¿no? Y esa espuma luego en la cama se vuelve cada vez más alta y hasta se puede desbordar del recipiente. Lo mismo pasa en una caldera. Un agua que tenga un alto contenido de minerales va a provocar que se formen espumas en la caldera y esto también va a traer como consecuencia una calidad pobre del vapor. Entonces eso no lo deseamos y por eso vamos a medir y controlar la conductividad eléctrica en las calderas, ¿no? En el estudio de las basicidades de los ácidos, dado que pueden ser determinadas por medio de la conductividad,
aplicaciones de agua pura y ultrapura para el monitoreo y control, por ejemplo, de intercambiadores iónicos, en la parte de ósmosis inversa, en la destilación, en la electrodesionización, en el agua para inyectables, ¿no? Para la industria farmacéutica. Ustedes saben que hay varios remedios, hay varios antibióticos y sustancias que normalmente se conservan mejor en cristales, en forma de cristales, y que se tienen que comercializar con unas ampolletas con agua, que está obviamente tratada, es un agua pura, para que se mezcle con ese medicamento y se pueda inyectar, ¿no? Entonces, estos viales que se distribuyen con ese tipo de medicamentos, pues son claves porque son el medio por el cual vamos a aplicar ese tratamiento mediante una inyección a un paciente, a una persona, a un animal, dependiendo de a dónde esté dirigido, a qué sector este fármaco, ¿no? También para determinar las solubilidades de electrolitos escasamente solubles y para hallar concentraciones de electrolitos en soluciones por titulación. De alguna manera hay una forma de poder obtener una estimación de la composición o concentración de minerales midiendo la conductividad, ¿no? Entonces también esto nos va a permitir tener esa información del proceso, ¿no? ¿Cuál es la concentración de minerales que indudablemente está relacionada con esa conductividad? En acuicultura, por ejemplo, el nivel de salinidad para el desarrollo de las almejas es fundamental. Si el agua que ocupamos para el desarrollo y crecimiento de esas almejas en algunos cultivos no cumple los requerimientos de salinidad, pues obviamente no van a desarrollarse de manera adecuada esas especies marinas que incluso las comercializamos porque no las comemos en los cócteles, los ocupamos como alimentos, vaya. En la parte de purga de las calderas. Ya mencionamos algo al respecto, ¿no? Los minerales del agua se pueden depositar incluso en los equipos de tuberías, formando un sarro, que además interfiere en los procesos de transferencia de calor. Ustedes saben que el sarro se puede comportar como un elemento resistivo que impide que se transfiera el calor de manera adecuada del metal hacia nuestros fluidos, ¿no? Pueden ser no sé, algún, ¿cómo se llama? Algún medio que querramos calentar, que querramos evaporar, cristalizar, y si se va acumulando el sarro al interior de esas tuberías o por fuera de las tuberías, dependiendo de donde esté circulando esa agua o ese vapor, pues bueno, de alguna manera interfiere y provoca también un alto consumo de combustible. Entonces, todo eso nos ayuda a mejorar los procesos si nosotros cuidamos la parte de las propiedades físico-químicas del agua. ¿Por medio de qué? De la medición de estas variables como la que estamos estudiando ahorita, que es la conductividad. Entonces, además, si no se regula la cantidad de sales, se obtiene un vapor, ya dijimos, de mala calidad, ¿no? También la conductividad eléctrica no solamente se mide en el agua, también la podemos medir en sustratos sólidos, en este caso en el suelo, ¿no? Entonces, la conductividad eléctrica se utiliza para determinar la salinidad, que es decir, el contenido de minerales que contiene el suelo y los sustratos de cultivo, para verificar sobre todo si están aptos para el desarrollo de cierto tipo de plantas. Y esto también nos va a ayudar a saber exactamente cuándo debemos de, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el término. Por estar escuchando el de las lavadoras y colchones que vendan, fertilizantes, ¿cuánto hay que agregar los fertilizantes, no? Entonces, todo eso es de gran importancia para diversos sectores económicos, ¿no? Primeramente, en el caso de para medir ¿cómo se llama? Los minerales en el suelo, ya sea, podemos medir, hay sensores o electrodos que ya están diseñados para poderlos medir directamente, o bien lo que podemos hacer es tomar una porción de tierra, mezclarlo con agua, extraer los minerales de este sustrato sólido y medir la conductividad en el agua, ¿vale? Entonces, de esa manera también podemos hacer una medición de la conductividad eléctrica de los sustratos o suelos para verificar si son aptos para el desarrollo de algunos tipos de cultivos, ¿no? Bien, por otro lado, la conductividad eléctrica, muchachos, también se suele referenciar, al igual que pH, a una temperatura de 25 grados Celsius aprox. Y el valor debe corregirse en función de la temperatura. Por lo que la mayoría de los diseños están contemplando una compensación automática de temperatura para generar el reporte de la medición que se tiene de la conductividad a una temperatura, hacer esa corrección, a una temperatura de 25 grados Celsius.
¿vale? Muy bien, ¿cómo vamos a representar en un diagrama la presencia de un analizador de conductividad eléctrica? Bueno, como ustedes lo pueden observar aquí, pues prácticamente como estos electrodos necesitan contacto con el medio, pues hay que colocarlos en una línea. Por ejemplo, podemos tener un medidor de conductividad en una línea o directamente en un recipiente, si es que estamos haciendo mediciones de conductividad en algún reactor, en algún bioproceso. Ajá, o bien, ya dijimos en tubería directamente, ¿no? Entonces, de ahí, el instrumento, como genera una señal eléctrica, la mandamos ahí hacia nuestro transmisor, y el transmisor incluso puede tener una carátula para poder visualizar el valor que corresponda a conductividad. Entonces, ya de ahí se puede mandar esa señal hacia un controlador e implementar alguna acción de control a través de esa medición, ¿no? Muy bien, entonces los primeros sistemas que se desarrollaron para medir la conductividad consistieron en lo siguiente, ¿no? Se empleó una solución en la cual vamos a sumergir dos placas paralelas conectadas a un circuito de puente de Winston de corriente alterna. Ajá. El sistema tiene la ventaja, más bien la desventaja de que la acumulación gradual de la suciedad en los electrodos proporciona una lectura incorrecta, por lo que hay que estarlos limpiando constantemente. Hay que estar verificando que no se depositen, sobre todo porque puede haber, ¿cómo se llama? Sales duras, o le llaman sales que no se disuelven fácilmente con el agua y que se pueden incluso estar depositando o acumulando en algunas partes, ¿no? Del propio instrumento. Hay que estarlos también verificando, hay que estarlos calibrando constantemente. Y bueno, pues prácticamente lo que se mide es la facultad de ese medio para permitir el paso de una corriente de un electrodo a otro, ¿no? En este caso, aquí nosotros los electrodos que vamos a encontrar, ya sea de laboratorio o de proceso, pues vamos a ver que tiene una estructura de esta manera. Es una sonda cilíndrica que pues prácticamente los electrodos están, un electrodo puede estar en la parte interna, que no sé si alcancen a ver aquí con esta fotografía, es este filamento que está, o en esta parte central tendríamos uno de los electrodos, y el otro sería en la propia estructura cilíndrica de ese sistema de medición. Ajá, entonces los iones se van a estar moviendo de un electrodo a otro, y en función de ello se realizará la medición correspondiente, ¿no? Muy bien, entonces el principio de medición trabaja de la siguiente manera. Nosotros sabemos que cuando tenemos esos minerales disueltos en el agua, pues van a estar distribuidos, ¿no? Y a su vez influye mucho si es un electrolito débil o si es un electrolito fuerte. Ajá, porque a lo mejor tenemos una concentración alta de un electrolito débil, pero sabemos de antemano que estos solamente se van a disociar muy pocas moléculas, y la mayor parte de ellas van a permanecer unidas, lo que hace que ese medio sea menos conductor. Entonces, mucho influye que sea un electrolito fuerte. Y si es un electrolito fuerte, que esté disperso en todo el medio, ¿no? Entonces, si nosotros no aplicamos ninguna diferencia de potencial en nuestro sistema de medición, pues simplemente no hay flujo de corriente, ya que el lazo está abierto, y por lo tanto los iones van a permanecer distribuidos en el líquido, ¿no? Pero si nosotros aplicamos una diferencia de potencial en corriente directa, sí va a haber un flujo de corriente. Ajá. Y cada una de las especies van a migrar a los electrodos correspondientes. Ya dijimos que los cationes viajarán hacia el cátodo, dado que el cátodo es un electrodo cuya carga superficial es negativa, entonces hacia él van a ser atraídos los cationes. Ya sabemos que los cationes tienen carga positiva, entonces cargas contrarias se atraen, y simplemente nosotros con un pulso vamos a provocar que los cationes viajen hacia el cátodo, ¿no? Y los aniones, por el contrario, viajen hacia el ánodo, porque el ánodo es el electrodo cuya carga superficial es positiva. Entonces, hacia él se van a depositar las cargas negativas, que en este caso son los aniones. Entonces, los iones se van a separar por esa tensión, y por lo tanto se puede presentar un efecto de polarización, y por lo tanto después la corriente va a ser cercana a cero. Por lo que la mayoría de los sistemas de medición, si no es que todos, están diseñados para que se apliquen diferencias de potencial en corriente alterna. De tal manera que aquí se presenta un flujo continuo de corriente derivado a la presencia de estos iones que van a estar viajando de electrodo a electrodo, ¿no? Dependiendo de su carga. Entonces, la frecuencia de la corriente alterna para la mayoría de los instrumentos
van a tener normalmente un valor entre 100 a 2000 Hz aprox, dependiendo de las marcas y los equipos que se ocupen. Obviamente nuestro sistema va a contar con un amperímetro para evaluar precisamente la conductividad en ese medio, y ya sabemos que dependerá mucho del tipo de iones y sobre todo de la concentración que se tenga de ellos, ¿vale? Entonces, hay principalmente en los diferentes tecnologías que vamos a encontrar en el mercado, dos formas de medir la conductividad eléctrica. Este es el método conductivo, y también existe un método que denominamos el método inductivo o el método de las bobinas. Bien, entonces el siguiente método es el método, ya dijimos, inductivo, el cual consiste de una bobina primaria que va a actuar como nuestro oscilador, y nuestra segunda bobina, que es la bobina secundaria, que va a actuar como el receptor, ¿vale? Entonces, si ustedes se fijan, estos electrodos, vamos a identificarlos luego, porque tienen una forma de una donita, ajá, como esas pastillitas que venden de los dulces de los salvavidas, no sé si todavía los venden, pero bueno, el electrodo va a tener una recubierta incluso de plástico, y vamos a ver que tiene una forma en su punta de una dona, ¿vale? Entonces, internamente ahí vamos a ver instaladas nuestras dos bobinas de nuestro sistema de medición, ajá. Entonces, la transferencia de energía del campo magnético alterno en la bobina primaria se va a convertir en una corriente alterna en el líquido electrolítico. Ya sabemos que aquí hay iones libres, ¿no? Entonces, esto va a provocar una corriente inductiva que será captada por nuestra bobina secundaria. Ajá. Con la medición inductiva, aquí tenemos una ventaja de que no hay un contacto eléctrico directo con el medio en el que estamos haciendo las mediciones. Y por lo tanto, electrodo es ideal, sobre todo cuando estamos trabajando con medios muy corrosivos, donde tenemos una elevada concentración de ácidos o de medios alcalinos. E incluso podemos tener medios bifásicos en donde se tengan, no sé, presencia de sólidos en ese medio acuoso, que indudablemente, como se genera una movilidad de los iones a través de este sistema de inductivo, pues prácticamente nunca se depositan la suciedad ni los materiales en nuestro electrodo, dado que por sí solo genera una movilidad de nuestros iones. Ajá. Entonces, sistema de medición va a ser alto para concentraciones muy altas. Tiene una protección de este plástico que nos permite que pueda soportar condiciones de corrosión muy elevadas. Entonces, es ideal para ese tipo de aplicaciones. Repito, es muy adecuado cuando ¿cómo se llama? La concentración de minerales es muy alta, y además estamos en contacto con medios muy corrosivos. Si nuestra aplicación nos lleva a que tenemos que medir conductividades muy, muy bajas, es preferible mejor el método conductivo, ¿vale? Cuando se tienen que hacer aplicaciones de medición de conductividad en agua muy pura, agua destilada, estos procesos que comentábamos, ¿no? De ósmosis inversa, de destilación, el agua que se emplea para los inyectables de medicamentos, es más preferible ocupar este método conductivo que el método inductivo, que está diseñado para atender otras necesidades, ¿no? Bien, aquí tenemos otro conductímetro que trabaja bajo el principio conductivo. Ajá. Tenemos una electrodo que nos permite medir la conductividad de 0 a aproximadamente 19.99 milisiemens por cada centímetro. Si nosotros nos vamos a las magnitudes de milisiemens, vamos a regresarnos a nuestra tablita, que sería en el orden de los miles, ¿no? De aquí, más o menos como para aplicaciones limitadas hasta soluciones muy diluidas, ¿no? Es decir, 19.99 milisiemens para este tipo de instrumentos es el equivalente a tener 1 gramo de minerales disueltos por cada litro, ¿vale? Tenemos una calibración en modo tornillo, en donde básicamente tenemos un potenciómetro con el que vamos a ajustar la conductividad que debe de darnos una solución con la que vamos a calibrar. Ahorita vamos a ver de qué tipo son. Estas soluciones son normalmente de cloruro de potasio. Estos sistemas de medición cuentan con una compensación de 0 a 50 grados Celsius, o sea, podemos medir hasta
a lo más soluciones que tengan esta temperatura y hace el ajuste para hacer el reporte, dijimos, a 25 grados Celsius, ¿vale? Entonces, bueno, pues este es un sistema de medición que además es portátil, que es alimentado con una batería de 9 volts y, bueno, principalmente nos ayuda a medir la conductividad en suelos, ¿no? Directamente. Si ustedes se fijan, incluso la punta del sensor es precisamente puntiaguda para que podamos penetrar directamente en la tierra y medir la conductividad. Muy bien, chicos, ya chequé la hora. Por el tiempo nos quedamos hasta aquí. Vamos a continuar la siguiente clase con este tema de conductividad, que todavía nos falta un poquito, pero bueno, este material voy a tratar de terminarlo, de actualizar, para que ya lo tengan disponible en el Classroom y lo vayan estudiando, ¿vale? Les agradezco su asistencia el día de hoy. No se les olvide que les mandé con Manuel una conferencia de un egresado de ESIME que está trabajando en Corea del Sur y que quiere compartirles su experiencia de cómo es que él está trabajando allá. Él realizó sus estudios de posgrado allá en Corea del Sur y los está invitando a que ustedes también se atrevan a desafiar el hecho de que ustedes se enfrenten a una cultura totalmente diferente a la nuestra y a vencer esa barrera del idioma que pues también puede ser limitativa para algunos, pero yo sé que algunos de ustedes, por la entrevista que tuve al principio con el grupo, sé que algunos estaban estudiando idiomas, por ahí sé que a algunos les gusta incluso la cultura oriental, entonces si no lo estaban conceptualizando, pues estaría interesante escuchar este tipo de historias, muchachos. Es un egresado de CIME que quiere que también ustedes se animen a viajar, a conocer y sobre todo a prepararse más. Hoy en día, en algunas vacantes ya se están pidiendo personas que tengan un cierto grado de especialización y están pidiendo incluso gente que tengan un posgrado, ¿no? Entonces, pues si ustedes no estaban contemplando esto como un proyecto de vida, puede ser a lo mejor una alternativa, que ustedes a lo mejor después de la universidad se decidan invertir 2 años más de su vida en realizar un estudio de posgrado. Y qué mejor que hacerlo en un país que pues ha tenido bastante desarrollo económico en los últimos años, ¿no? Algo han de estar haciendo que pues igual a ustedes, si conocen esos esquemas de trabajo, pues puedan ustedes replicarlo aquí en nuestro país para mejorar su productividad, ¿no? Entonces, pues los invitamos cordialmente a esta plática que se va a llevar a cabo el día de hoy a las 6 de la tarde. No les quita nada, solamente es 1 hora de su vida, para que vean que no es tan difícil el irse a viajar, a viajar y sobre todo realizar un estudio de posgrado en un país como Corea del Sur, ¿vale? Entonces, ahí ya le mandé los datos a Manuel. Los interesados se pueden registrar antes de las 4 y la conferencia va a comenzar alrededor de las 6 de la tarde. El tiempo de allá es 4 de noviembre a 9 de la mañana, pero para nosotros la conferencia va a ser a las 6 de la tarde, ¿vale? Entonces esperamos contar con su presencia, jóvenes, y que sea de utilidad el escuchar estas historias de éxito que también les pueden ayudarse a ustedes, les puede ayudar a ustedes en que se motiven, ¿vale? Bueno, entonces les agradezco su atención, estamos atentos al envío de esta información y al cumplimiento de las actividades que vamos a dejar para esta semana. Que tengan un excelente miércoles, muchachos, síganse cuidando mucho. Gracias. Igualmente. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. mañana. Hasta el Hasta viernes. luego. Hasta luego. Viernes. Sí, hasta luego.